Desde la sociedad, regresamos. Amigos, gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Desde la Sociedad, esta tarde en donde, bueno, pues el calor nos hace correr de un lado para el otro, andamos apresurados, andamos a gorro, pero muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya escucharon la opción que ofrece el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la candidatura de la señorita Espinosa. Ojalá y haya servido para que ustedes continúen normándose un criterio en cuanto a quién va a ser favorecido con su voto este próximo 7 de julio. Y hoy precisamente es interesante comentarles que el día de ayer pues se cumplieron 20 años en que un accidente terminó con la vida de una persona que fue en un momento dado muy solidario con las causas, fue un líder en muchos asuntos agrarios, campesinos, diputado local, licenciado Luis Aguilar Salazar. Bueno, hace 20 años en un accidente automovilístico en la carretera México-Toluca, a la altura de Charco aproximadamente, México-Puebla, perdón, a la altura de Charco, tuvo un accidente y perdió la vida. Desafortunadamente fue en un momento en donde la crisis del 94 estaba haciendo pues en todo su apogeo lástima en la sociedad, y el apoyo que el licenciado Aguilar dio a toda la gente que tenía problemas con la banca fue algo también pues muy necesario en ese momento. Se inició una lucha que duró cerca de 20 años ya sin su presencia, pero con todos los valores que él sembró desde el principio. Para comenzar con esta plática también y otros temas que posteriormente iremos discutiendo, sería interesante escuchar la opinión de quien ahora le doy la bienvenida, el doctor Arturo Limón. Gracias por venir esta tarde, doctor. Gracias a usted por la amabilidad de invitarme, don Víctor. Yo siempre acudo con el buen ánimo, y ahora que usted recuerda al Tigre, como le decíamos, como nos solíamos conocer, el Tigre Aguilar, un Aguilar singular, un hombre que se le recuerda con cariño y que cumple aquella idea de Romain Rolland que dice: la vida es una sucesión de muertes y resurrecciones. Hay hombres que mueren, pero mueren sin haber vivido, y hay otros que sobreviven a su tiempo, porque ensanchan sus vidas con el fervor de cosas grandes, cosas que perduran. Sea un tributo al Tigre. Dice que yo guardo muy buen recuerdo de Luis Aguilar, lo recuerdo en la Plaza de Armas, convaleciente de una... fue controversial, ¿no? Porque decían que existía la posibilidad de que hubiera sufrido un envenenamiento con cianuro, sí. Y duró un tiempo pues muy mal, recuperándose, podía caminar difícilmente, pero siempre estaba en la lucha. Sí. Y una de las acciones que tuvimos muy fuertes, el rescate de una vivienda precisamente por acá, por este sector de la Panamericana, donde él asumió con su fuero como diputado local la defensa de esta persona, una señora grande que había sido desalojada. Se brincó la cerca el barandal que había, y se metió a la casa, y metió a la casa de la señora, y eso generó después órdenes de aprehensión de una serie de cuestiones, pero siempre nos daba un mensaje muy positivo de ayuda, de apoyo, y siempre culminaba: aquí nadie se raja, y hasta la victoria siempre. Y era como terminaba sus discursos, ¿no? Pues ¿dónde hemos oído eso antes? Bueno, creo que Fidel Castro era quien lo mencionaba también. Pues el Tigre es un hombre que permanece en ese recuerdo, en esa memoria, a sus hijos, a su señora en ese momento, también nuestros sentimientos de solidaridad siempre, porque en aquel tiempo lo recuerdo, lo visité alguna vez cuando su convalecencia, y le admiré su tarea y su tesón, porque son esos hombres que hacen falta para levantar la voz por las causas que son necesarias levantar. Así es, pues un recuerdo póstumo, sí, y un homenaje a Luis Aguilar Salazar, el Tigre. El Tigre famoso y buen camarada, porque pues ahí nos cruzamos en algunas tareas y siempre con la fraternidad. El legado que nos dejó. Bien, pues vaya para allá, Tigre, donde estés, un caluroso abrazo, un agradecimiento por toda la labor que hiciste en vida, y obviamente pues decir que la sociedad
no es la misma, te extrañamos, necesitamos gente que, como tú en su momento actuaron con toda la fidelidad, la honestidad, la probidad de vida, y bueno, pues va el recuerdo hacia el Tigre Aguilar. Pasamos a otro tema, doctor. ¿Cómo andamos aquí? Hay una convocatoria muy interesante que está lanzando. Pues el domingo pasado, en mi colaboración que me permite el Diario de Chihuahua, yo hice un exhorto social y es una invitación. Gracias por permitirme ampliarlo aquí por este conducto. Quiero convocar en el mes de junio, con una fecha todavía por precisar, porque no soy yo estrictamente, aunque surge la idea de mi parte, será un grupo quienes consensuadamente logremos establecer el día y la mejor hora para que nos reunamos en un lugar, aquí en la ciudad, pero provenientes de diferentes puntos del estado, si es posible, personas que querramos participar en abordar qué vamos a hacer con la atención a la infancia, bajo la premisa de un trabajo que publicara yo hace 10 años y que me ha traído esta idea recurrente de decir, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad si no cuidamos la semilla? ¿Qué frutos amargos como estos que estamos cosechando con el infanticidio de este pequeño Christopher que nos ha dolido tanto, pero con infinidad de problemas que están latentes por ahí y que van a surgir no porque queramos, sino porque son ese boomerang que nos devuelve una sociedad en donde se ha soslayado la atención a los niños? Definitivamente. Entonces tenemos que entender y atender a la infancia de una manera tal que podamos con cariño a la tarea desde cualquier perspectiva que tengamos. En mi caso soy un educador, usted un comunicador, habrá personas que tengan diversas religiones, bienvenidos, diversas posiciones dentro del sector empresarial, bienvenidos, la maquiladora que sé que ha sido parte del problema, pero también puede ser parte de la solución. Bienvenida al gobierno, porque esta es una situación... La participación de toda la sociedad. Yo supe que hace unos 2 días hubo un evento del gobierno, pero a la sociedad no la invitan, o sea, y eso es un descuido terrible, porque si, por ejemplo, a mí me hubieran invitado, hubiera simplemente puesto esa idea a la mesa y se hubiera potenciado. Claro. Con la capacidad que el gobierno tiene. Es que la visión que se tiene desde el gobierno es distinta a la visión que se tiene desde la sociedad. Y la sociedad tiene mucho que decir. La sociedad no gubernamental, por eso se llama así. Pues bueno, es una visión que debe, pero también debe tener cabida. ¿Por qué? Porque el problema nos es común. El problema es cómo entendemos y atendemos a la infancia. Cómo cuidamos estos pequeños que son los que nos van a suceder en la tarea de la vida. No es poca cosa. Claro. Y no es algo que nos podamos hacer de ladito y decir no me interesa. Dedicaremos un mes a la promoción y un día a la ejecución y surgirá algo. Yo sé que surgirá algo porque alguna vez hace 20 años, 24 años, un 24 de junio hicimos el Foro Tarahumara Realidad y Destino. Entonces la Sierra Tarahumara era un almacén grande de madera que lo vaciaba a quien podía y como podía, como sigue siendo hasta ahora. Sigue siendo hasta ahora. Sin embargo, conceptos como ecoturismo, turismo de aventura, la Feria del Hongo y otros conceptos que fueron encontrando cabida y fueron desarrollando el cuidado y la atención del agua. Las presas, por ejemplo, como la de Situriachi. Esas son cosas que tienen que venir de una visión conjunta, articulada. No quiero decir que no era una visión de Arturo Limón, era la visión de una persona que concerta voluntades. Yo recuerdo el entusiasmo en aquel tiempo del profesor Antonio Becerra Gaitá, por ejemplo, para hacer un enlace con el entonces gobernador Fernando Baeza, como un testigo de calidad para buscar él siendo miembro del Congreso, buscar esa articulación. Hoy en la mañana lo saludamos, por cierto. Profe. Mucho gusto de ver al profe Gaitán. ¿Cómo no? Pues es un viejo que, ahorita que hablaba del Tigre. Sí. Y aquella época de lucha, ¿no? Pues le digo, honor al que merece honor, ¿no? Me preguntaba en la mañana el profe, nos encontramos juntos ahí el profe Becerra, me decía, ¿lo conoces? Digo, anduve por la libertad, luchando por su libertad hace muchos años. Pues esa es la vida, ¿no? Y nos encontramos en ese tipo de espacios de fraternidad por una lucha
que es la lucha de todos, y en este caso la gran lucha que tenemos que librar. Mi primer artículo en torno al caso Christopher fue: nos llegó la hora de la verdad. Le llegó la hora de la verdad al gobierno para decir cómo quiere entender y atender a su infancia. Y es que la realidad es que la sociedad que tenemos ahorita en el ámbito de los jóvenes, de los adolescentes, deja mucho que desear. Ve uno los niveles educativos de estos jóvenes de hoy y los niveles educativos, comparándolo, que aunque las comparaciones no son buenas, hay que hacerlas a veces, con jóvenes de hace algunas décadas, hay una diferencia, sí existe una diferencia. Había una educación con otros valores, otra forma de ver las cosas. Inclusive los libros de texto eran libros distintos, había contenido más cívico, contenido más amigable, había poesía, había una serie de cuestiones que daban una posibilidad de una educación de muy buen nivel. Sin embargo, en defensa de los niños y de los jóvenes de hoy, debo decirle que ellos son víctimas. Son víctimas. ¿De quién son víctimas? Lo diré también sin ambajes. De un sistema que, viendo más su capacidad productiva, no han atendido su capacidad en el espíritu del artículo 3 constitucional del desarrollo armónico de los individuos. La visión económica por sobre la visión social. Se prevalece con prevalece el tener sobre el ser, y no les enseñamos a ser sensibles como los rarámuris, entregados a una tarea con devoción como los empresarios que sueñan, logran, desarrollan, tenaces como los políticos que aquí, como hemos visto, andan en campaña y todo, porque quieren hacer sueño. Los muchachos han sido adormecidos, pero por un proyecto que les ve como meros, pues no sé, no es muy triste decir lo que digo, pero a veces los cosifica, por decirlo en términos sociológicos, sí, los hace cosas estadísticas, pero no los deja brillar como lo que son, seres únicos y especiales, porque cada hombre, mujer, niño es un ser único e irrepetible. Y es un tesoro que hay que, tal vez como aquella paradoja que había, ¿no?, de la piedra preciosa, de que cuando se encontraba pues era una roca, era algo que no tenía brillo, que no lucía, pero que una vez que se pulía se formaba hasta un diamante y era una cosa preciosa. El carbón y el diamante tienen casi la similar estructura molecular. Lo que hizo la diferencia de esa brillantez diamantina, vamos a decirlo, es la presión. Y los jóvenes tienen que ser sometidos a presiones también de responsabilidad, de trabajo, pero también darles viabilidad a los sueños. Claro. Esta generación de los ninis que nos ha causado tanta preocupación social, ¿qué va a hacer? Pues si no estudia, no trabaja, no sueña, no vive, no hay esperanza. Entonces tenemos que devolverles esa esperanza, darles los espacios de oportunidad, porque la verdad nuestra vida comparada con las de ellos fue más promisoria, porque salíamos de las universidades, en mi caso, y había una posibilidad. Yo fui a trabajar a la Sierra Tarahumara porque allá había un espacio para mí. Ese es el reto. Ese es el reto, abrir oportunidades. Abrir oportunidades, darles más chance, más oportunidades a los jóvenes de desarrollarse en un ámbito, pues en un ámbito sano. Fíjese que una de las cosas que me llamó mucho la atención, hoy por la mañana asistí a un evento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí lo que hicieron es crear un espacio para formar un local de producción de cortometrajes de un personaje que se llama Denny. Es un personaje infantil, un personaje que tiene 7 u 8 amigos y que abordan temas de tipo de derechos humanos, pero de una forma muy amena, muy infantil, muy suave, pues, es muy educativa, ¿sí? Y tienen ya cerca de 14 clips de producción ya hechos, 8 de ellos distribuidos en todas las escuelas del estado. Me parece que habló el licenciado González Tachiquín de 5,000 y fracción, y además están proyectando a través de este centro de producción nuevos capítulos para estar educando a los niños en lo que es la defensa de los derechos humanos. Me parece que este tipo de esfuerzos que están enfocados así, en este caso a los derechos humanos, habría que reproducirlos en muchos otros aspectos, ¿no? Hemos trabajado en el caso de lo que a mí me ocupa como una vocación de vida, porque ya le he dedicado como 28 años a la ecología, en hacer cultura del agua, cultura ecológica.
los jovencitos, los niños, de verdad que son esponjas que absorben, Son esponjas. pero igual, si les proporcionamos vinagre, pues vinagre tomará, si les proporcionamos agua, pues de agua se nutrirán. Entonces, somos los adultos los que tenemos que buscar la manera en que ellos puedan tener el mejor espacio para su desarrollo. Son como esto, que si hago la analogía, son pequeñas semillas que tienen que tener cuidado, cariño, para que sean plantas fuertes y que nos den frutos dulces y no la espina y el amargo de las situaciones que hemos estado padeciendo. Hace algunos años teníamos una discusión respecto a si los delincuentes nacen o se hacen. Y había alguna gente que decía, no, es que el que es delincuente es porque así nació, trae un sentimiento negativo en sí, trae una cosa pues que lo hace ser delincuente. Y había otra opinión que decía, no, yo pienso que los delincuentes se forman al contacto con la vida, desde el nacimiento hasta el crecimiento. Si una persona nace en un ambiente en donde el papá es un delincuente y la mamá es desobligada, los hermanos también se dedican a robar y a la marihuana y a las drogas y todo eso, él va a hacer lo mismo y lo va a tomar como algo natural. Y ayer escuchaba un comentario muy interesante respecto a los niños estos que asesinaron a Christopher, al pequeño, de los guardias que lo custodiaban, y decían ellos que les extrañaba ver que los niños estaban muy contentos, que platicaban entre ellos, que se reían, que no se acordaban de lo que habían hecho. Digo, pues es que es su sistema, en ese medio se han desenvuelto y así nacieron y lo ven en una forma natural. Entonces es un problema que no es nada más de ellos, es de la sociedad. La psicopatía, desde la perspectiva de la psicología, podemos definirla como la falta de empatía. Alguien que tiene una conducta psicópata es alguien que no puede generar la empatía con el otro. Por eso estas personas que tienen estos problemas son los que laceran a los animales, causan un tremendo daño a criaturas que saben que están indefensas ante ellos. Pero no piensan en el daño, no están conscientes del daño. Y no admiten y observan la consecuencia. Pero también, y esto en descargo de estos muchachos, de verdad, hay que ver el entorno. El entorno es un entorno difícil, sin embargo, no justifica el hecho, pero en descargo, cuánta atención, cuánto cuidado y cuánta agresión también se haya ido ventilando que algunos de ellos han tenido, ¿no? Entonces, por eso el análisis es urgente, el análisis de las condiciones de vida, de las condiciones personales y el trabajo para proyectar que estos fenómenos, porque son, espero, fenómenos, así como ese meteoro que impactó a Acuña, que no esperamos que se haga algo cotidiano, pero cuando llega duele y duele mucho, ¿no? Entonces hay que ver que puede ser previsible, de menos estudiar la problemática para que no nos salte como pues una cosa recurrente. Y de repente, ¿no? Sí, recurrente, pero que viene y estalla como una bomba, pues. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que cuidar a la infancia. No hay de otra, y nadie sobramos. Por eso sí, no reclamo, pero sí establezco que si el gobierno quiere entrar en un esquema de solución del problema, tiene que convocar a todos los diversos, incluso a las voces que no les resultan cómodos escuchar, pero que es necesario escuchar, porque la problemática nos es común a todos. Y creo que es muy importante también el que los espacios que existen estén debidamente orientados hacia un beneficio para la sociedad, ¿no? Porque bueno, tenemos por ahí el memorial para la recuperación de la paz que le llaman, que realmente es una cosa monstruosa, ¿no? Es un escenario en donde lo que se ve pues es lo que en épocas pasadas vivimos de ejecuciones, de situaciones de violencia muy fuertes, pero además hay violaciones a la ley de víctimas, hay violaciones a los derechos humanos por la forma en cómo están mostrándose las imágenes, hay una falta de respeto hacia las personas que se vieron afectadas por esas acciones por parte de quien colocó este museo del horror, por un lado, y por otro lado existe también la necesidad de evitar ese tipo de cuestiones que no nos llevan a nada, porque no es un museo que nos dé algún recuerdo de una época, porque la época no ha sido superada.
Todavía en la actualidad tenemos ejecuciones, tenemos violencia, tenemos robos, tenemos una serie de condiciones que nos indican que si bien estuvimos en un pico muy alto de inseguridad, todavía existe esa inseguridad, no la hemos superado totalmente. Sí, usted como señala el memorial pues establece la recuperación de la paz, es una tarea por realizar, no es una tarea sí. No, ejecutada en Chihuahua, no puede serla, y no puede serla porque sencillamente se divulguen o no todos los hechos que suceden en el estado. La realidad nos dice que ahí están recurrentes también la problemática. Sobre este memorial, pues nuestra posición ha sido clara, debe de ser reorientado, de menos cuando no cancelado, y dependerá de esa conjunción también de empeños de parte de una sociedad que dice: yo no quiero que presentes en la sala de mi casa, que es un espacio público, una foto de una tragedia. Preséntame una foto que sea digna, decorosa. Así decía una señora, y yo soy su vocero nada más. Nadie pone en su sala una foto que no. He ido al lugar, he visto la expresión de estupor, cuando no de horror, de algunas personas. Le he preguntado a los estudiantes en otra ocasión cómo lo ven. De ahí salía uno de los títulos del artículo que publicara también en el diario: innecesario. O sea, lo sentían innecesario. ¿Por qué? Porque no se puede estar rascando una herida que siquiera ha cicatrizado. Claro, así, es una analogía, ¿no? No se puede estar rascando. Ahora, quien lo hizo tenía una intención. Yo pienso que si fuera intimidarnos, preocuparnos, no intimida nada, por lo contrario es muy seductora para algunos cuando le dicen 6 años vive bien un narcotraficante, o vive un narcotraficante en plenitud. Pues 6 años para los niños de las laderas de San Guillermo, de otros lugares, son una promesa y una esperanza más que una posibilidad de entonces, una vida más o menos cómoda durante pues una vida, ¿no?, con condiciones. Y ese es el asunto. Tenemos que ver las cosas en el sentido macro, amplio. Tenemos que ver cómo está toda la estructura social y analizar y ir hasta el fondo. Yo propongo algo de lo que propondré, por ejemplo, constituir ese espacio, y ya lo he propuesto ante las autoridades que corresponden, como un museo de la vida. En Chihuahua se habla que Chihuahua vive, ¿no? Bueno, pues que vive en sus museos también, claro. No que muera en su condición de espectador obligado de una realidad fuerte que está doliéndonos a todos. Pero fíjese que reafirma una de las cosas que usted comenta ahorita, en el sentido de que la visión que tiene el gobierno a veces no es igual o no es la misma que la visión que tiene la sociedad. Hoy por la mañana tuve oportunidad de platicar con el licenciado Marcelo González Tachiquín, secretario de Educación y Cultura, y me permití comentarle sobre este tema, la reunión que tuvimos en el Ixicult el día de antier, en donde pues comentamos algo acerca de este tema. Lo platiqué con él y me dice: es que es un tema que estamos analizando, dice, pero hay dos posiciones, hay una posición a favor y hay una posición en contra. Me asombró ese comentario porque la verdad es que yo no he escuchado una sola posición a favor que provenga de la sociedad. La he escuchado de gente que proviene de la estructura de gobierno, más no de la sociedad en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo lo diría sencillo y llanamente que hubo una equivocación en el planteamiento de la idea. Hay ideas similares que hablan, como se decía en esta mesa que comentamos, pero son realidades cerradas. O sea, cuando alguien habla del juicio de Nuremberg, y yo he estado en las mazmorras donde se llevó a cabo el juicio de Nuremberg, pero eso ya pasó, ya se cerró, ya nadie... Es historia. Es historia. Lo del apartheid, pues cuando Nelson Mandela era el presidente, a mí me tocó estar ahí en el Museo del Apartheid y ver que era historia también. Ya nadie por pasarle un lápiz en la cabeza lo consideraban negro, no blanco, y lo trataban como tal, aunque fuera casi como yo, un pardo, ¿no? Un morenazo trigueño. Pero o lo más lo que más se ha divulgado, porque les interesa divulgar la tragedia, que es el Holocausto nazi. Sí. O sea, en Washington hay un museo del Holocausto, uno entra, lo ve, está fuerte. A mí, de los 3 lugares que le he citado, yo he estado en ellos, el entrar
a este memorial de Chihuahua me ha causado consternación, estupor y aún dolor. Por dolor, y lo dije antes de que la señora, un día antes de que la señora fuera a arrancar la foto donde veía a su esposo, su hijo de 16 años, yo dije, esto a través de una fotografía. Es terrible. No. ¿O qué diría el familiar de uno de una foto de más de 1 metro de un cipol acribillado ahí? ¿Y qué va a pensar esa persona? ¿Y qué va a pensar el que reconozca por el tatuaje de una de las extremidades que está ahí a su amigo, a alguien que fue mutilada, cercano? ¿no? Una pierna tirada a medio esto, de verdad, ni recrear en esto, en la pura imaginación, pero hubo un error ahí y ese error debe ser corregido. Sí puede haber una intención. Yo decía en una de mis colaboraciones, pues se equivocó y hay torpeza, y hay doble torpeza, y cree que va a intimidar a la gente, porque no se intimida a la gente con eso. No, al contrario, el video es apologético del narcotráfico. Ahí si uno lo va viendo y lo estudia, pues los muchachos pueden decir, que todo eso es lo que se disfruta, pues yo quiero. No, y ha habido expresiones en el sentido pues de rechazo. Ayer hubo una manifestación de organizaciones de la sociedad civil que pues se manifestaron ahí simbólicamente, hicieron una clausura de ese espacio. Y también ayer mismo en el Congreso del Estado hubo una discusión, un diputado del PAN subió a tribuna el asunto del memorial y pues se hizo una discusión en donde finalmente los diputados decidieron rechazar la propuesta de la clausura y dejarlo que continuara. Pero es un tema que está tomando mucho auge en los últimos días porque se está viendo que es innecesario este espacio o sea, que no aporta ningún beneficio a la sociedad, al contrario, aporta recuerdos y situaciones que no están superadas de una época que nos quieren hacer ver que ya terminó, pero que la verdad es que prevalece hoy en día. Sí, lo comentaba yo y cerrando mi idea de si Chihuahua vive y hay congruencia en ese discurso, vamos a hacer ese espacio, es una sugerencia, el museo de las 4 estaciones de vida, ¿no? Así como las de Vivaldi en música. ¿Qué tal los niños exponiendo ahí en primavera? Los jóvenes, y no hablo de los jóvenes de Chihuahua, sino de todo el estado, expongan en el verano. Ahorita, por ejemplo, en el Museo Semillo están exponiendo unos cuadros maravillosos de escuelas de educación media superior, pintados por los muchachos. Qué bueno fuera que no tuviera la gente que ir hasta el Semilla, sino que ahí al cruzar la calle por las fuentes de Danzalina, viera la vida ahí. Y después, en el otoño, los hombres y mujeres maduros que tienen mucho que decirle a Chihuahua de sus vidas en desarrollo. Y qué decir de nosotros, los de la tercera y blanca edad. Claro. ¿Por qué no tendríamos de tener un espacio para decir, esto es la vida, muchachos? A mí me parece que esa es una magnífica idea. Pues deberíamos de llevarla a cabo, pero ojalá haya la apertura por parte del sector gubernamental para decir, la construcción, la recuperación de la paz se va a recuperar construyéndola. Así es. Hubo un tiempo en que, en el año 2010, recuerdo haber ido a Cochabamba a una reunión con Evo Morales, Hugo Chávez y todos por la cuestión de lo ambiental. No los dejaron hablar en Copenhague y ellos armaron su foro y la hicieron en grande, pero eso no es el tema, ¿verdad? El tema es que yo estaba ahí y salí una noche que terminaron los trabajos a una calle como aquí la Bolívar, el Paseo Bolívar, a comer así, algo, después de la tarea, y vi a la gente, corrían los niños, y dije, ¿por qué perdimos esto en Chihuahua? ¿Cómo es que llegamos a esto? Y porque la paz se recupera construyéndola, cuidando a los niños, atendiendo a los jóvenes, no olvidando a los viejos. Yo no estoy en campaña ni es un discurso, esto que le estoy diciendo es la verdad. Si no lo entendemos con los años, no entendimos nada. Y la verdad, don Víctor, lo seré bien claro, quien gobierna tiene una posibilidad valiosísima de servir. Y si sirve, trasciende. Así es. Hay voces que dicen hay que quitarles a los niños las metralletas de juguete, las pistolas de juguete, todo eso. Hay que darles pinceles, hay que darles guitarras, hay que darles instrumentos de música, hay que darles cosas positivas y quitarles todo lo que es bélico, ¿no? Es importante eso, pero eso nos lleva a una paz social, a una paz de largo alcance, construida con el esfuerzo de quien tiene tranquilidad, quien tiene alimentos. Y mire, ahora que están las campañas, yo les invito a todos a que pensemos, no piensen en que el adversario es el otro, quien quiera que sea.
El adversario para Chihuahua debemos de estimarlo si queremos que las cosas cambien. Los enemigos son el hambre, la miseria y la ignorancia. Así es. Todo lo que contribuyamos para que acaben estos tres flagelos, estamos haciendo por Chihuahua. Así, desde la trinchera donde estemos. Porque aún una de las más respetables, y qué bueno que se puede dejar un testimonio aquí con usted tan claro. Mire, a veces, ahora que se suscitó el caso del pequeño Christopher, las religiones condenaban, decían todo, diversas religiones. Sí. Y yo les diría a todos, ¿por qué desde el punto de vista religioso, cualquiera que sea, independientemente de la fe, porque es algo personal, no se dan el tiempo de ir a atender? Pero no solo a prometer el cielo, porque es muy fácil prometerle el cielo a alguien, pero es muy difícil malo cumplirle. No, pero es muy malo, y es lo peor que podemos hacer, dejarlos vivir en el infierno. Claro. O sea, tenemos que cambiar la vida aquí, Claro, para que suceda como dice, ahora voy a citar un clásico nuestro, José Rubén lo decía: pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. Cierto. Entonces, hagamos de Chihuahua el mejor espacio para todos los niños, para todos los jóvenes y para los adultos y los viejos, porque todos merecemos vivir en esa armonía. Bien. Doctor, pues muy interesante esta plática, los comentarios y las opiniones. Creo que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Por no decir en todo. Pero yo le agradezco mucho que nos dé esta oportunidad de platicar de estos temas, de dejar, como dice, la idea permanente Sí. grabada de alguna manera y poderla difundir. Y bueno, algo con lo que podamos cerrar. Solo de verdad tenemos que vernos los unos a los otros, no como adversarios ni en campañas ni nada. Me gusta mucho el trabajo que podemos hacer algunas personas, porque es más trascendente a largo plazo que el trabajo político. Un político ya va un trienio, un sexenio, o algunos van y vienen como los chapulines, ¿eh? Pero Brincan y brincan. dicen que el político se preocupa por las próximas elecciones, el estadista por las próximas generaciones. Claro. Seamos estadistas de a de veras. Preocupémonos por los que nos van a suceder, porque ellos son, como digo, la semilla, y el futuro que nos espera es deleitarnos en los frutos dulces que esos niños jóvenes nos traerán, o condolernos por la amargura que nos presentarán como una factura social por no haber puesto la atención en este momento. Ese es mi Como dicen esos, los niños son el futuro de México. Así es, No tiene vuelta de hoja. son nuestro relevo generacional, ni más ni menos. Ni más ni menos. Doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias Doctor a usted. Arturo Limón, bueno, pues le agradecemos mucho que esta tarde haya estado aquí, que hayamos platicado, y quedamos pendientes para una charla más adelante. Vamos a ver qué sucede con esta convocatoria que está usted haciendo. Ojalá y tenga mucho resultado, y también el mensaje que se lanza respecto a este memorial, que pues ojalá y se tenga también la sensibilidad para aceptar cuando se comete un error y rectificarlo, porque es en beneficio de la sociedad. Es lo único que persigue. Aquí, como usted lo dijo muy claro, no hay intenciones políticas, no hay intenciones partidistas de ningún tipo. Es un asunto que pura y netamente viene de la sociedad, buscando el provecho de la sociedad y a través de los medios que la sociedad nos permite para hacerlo. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. No, gracias a usted por la invitación, un gusto, y gracias por las personas que nos atienden y que ojalá consideren nuestras propuestas. Estamos pendientes, y amigos, pues muy buenas tardes. Con esto cerramos nuestra transmisión el día de hoy. Creo que va a quedar algo por ahí en Riel que van ustedes a poder estar escuchando, disfrutando en los próximos minutos. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho el espacio que nos han permitido este día, y nos vemos mañana a la misma hora y, como decían, en el mismo canal. Buena tarde. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.